Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 29. Vamos a estar conversando semana a semana con Alfredo Zayat. Alfredo, ¿cómo estamos? Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan todos? Muy bien, y el equipo se completa con Pablo Ibáñez. Buen día, muchachos. Bueno, buen día para vos también. Bueno, el tema es un tema que está subyacente en el mundo, Insisto, todos los temas que tengan que ver con la pandemia están las particularidades nacionales, pero hay una cuestión común: el confinamiento, la caída vertical de la economía, las consecuencias, la puesta crítica de los dispositivos sanitarios. Pareciera ser que es común, con una escala de grises, algunos países más agravados, otros países lo resolvieron mejor, en absolutamente todo el mundo, a escala mundial. Y el tema de quién va a financiar las consecuencias económicas y sociales después de la pandemia, que todavía no, en la Argentina al menos no sucedió eso, la pospandemia en términos económicos. Muchos están hablando de la posibilidad de endeudamiento, aquellos países que tienen más posibilidad, aquellos países que tienen más capacidad de ahorro, utilizarán ese ahorro para hacer expansión fiscal, aquellos países que tengan capacidad de endeudamiento lo harán. La Argentina no tiene ni capacidad de endeudamiento porque es un país que está quebrado en términos financieros, y su capacidad de ahorro es más bien restringida porque es un país que está en medio de una recesión / depresión económica. Una posibilidad es aumentar sus ingresos a través de los impuestos y cobrarle obviamente impuestos a aquellas personas que estén en mejores condiciones de hacerlo. Hay un anteproyecto de ley impulsado por 2 diputados, Carlos Heller, y el otro diputado es el presidente del bloque del Frente de Todos, del oficialismo, Máximo Carlos Kirchner, de gravar, todavía no se conocen los detalles, pero algo se vislumbró, de gravar a las 12.000 personas físicas más ricas de la Argentina y lograr más o menos entre 3.000 y 3.500 millones de dólares de financiamiento para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales del coronavirus. Lo que es presentado como el impuesto a los ricos. Dicho sea paso, como en el resto de la pandemia, es algo que se debate aquí, también se debate en otros lugares del mundo, en Portugal, en Alemania, en España, en Italia y demás. Bueno, Alfredo, ¿qué opinás? Me parece un tema interesantísimo porque tiene diferentes claves el impuesto a los ricos. Tiene la clave política, tiene la clave financiera, la clave económica, la clave vinculado con lo que es la equidad tributaria. Entonces vamos a hacerlo un recorrido, vamos a dar un recorrido por todas esas facetas. Primero, que claramente el impuesto a los ricos genera una disputa al interior de la alianza de gobierno. No es que toda la alianza de gobierno, y puedo mirar para el lado del bloque de Sergio Massa, estaban muy de acuerdo con este impuesto, pero bueno, finalmente el presidente avala el proyecto, pero no es un proyecto del Poder Ejecutivo. Por lo que vi, afecta a 11.000 personas que tienen en conjunto alrededor de 1.300 millones de dólares. Me parece que no es nada enloquecido lo que se está planteando. E incluso los comentarios de los ministros más vinculados al área económica son a favor, pero sin ningún tipo de énfasis particular para tratar de impulsar ese impuesto. Esto por el lado de la alianza de gobierno. Por el otro, también la presentación de este impuesto se mete en el terreno de la disputa política. El terreno de la disputa política con un mensaje hacia el poder económico, pero también un mensaje hacia lo que es la base electoral de
la alianza. Obviamente de un sector de la alianza que dice hay que dar un mensaje a nuestra base electoral. ¿Cuál es la base electoral? Los sectores más postergados, los sectores medios bajos, diciendo, bueno, están haciendo un esfuerzo monumental vinculado con la cuarentena. Bueno, ¿qué pasa con los de arriba? ¿Se siguen teniendo todos los privilegios? Bueno, esa es la clave política coyuntural e inmediata. Como bien decís vos, faltan algunos detalles, cuál va a ser el monto de la base imponible, que algunos están viendo de 2 a 3 millones de dólares de patrimonio en fortunas personales. Ya se ha excluido la de gravar a las empresas. Uno puede pensar del 1% sobre ese capital de las fortunas personales. De acuerdo a los registros de bienes personales de la AFIP, al 2017, la verdad que ni llegan a esos 10.000, 12.000 personas. Creo que por algún tipo de ajuste puede llegar a ese número, pero la verdad es un sector, por ahora, de acuerdo a esos parámetros, muy, muy reducido. Pese a eso, de que es un sector, un grupo social muy, muy reducido, fíjense el nivel de resistencia, que en Argentina se instala, se despliega cuando se dice que hay un impuesto a los ricos. E incluso convoco a pensar y a reflexionar cuándo empieza a cambiar el clima de esa unión nacional alrededor de la cuarentena y con el líder de Alberto Fernández y con la oposición acompañando. Yo lo identifico con 3 acontecimientos. Uno fue la tensión con un grupo económico que es parte de esas grandes fortunas, el grupo Techin, y esa gran fortuna es de la familia Roca, cuando Techin avanza con la idea de los despidos, y ahí Alberto Fernández lo trata de miserable. No podemos, en semejante crisis, desamparar a alguien dejándolo sin trabajo. Y vuelvo a repetir, acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar. Después la oferta de los acreedores, o sea que también afecta al poder económico, y el impuesto a los ricos. Fíjense que esos tres acontecimientos, e incluyo y fundamentalmente el tema del impuesto a los ricos, empieza a resquebrajarse esa idea de unidad nacional alrededor de la cuarentena. La oposición, y fundamentalmente la oposición que no tiene cargos ejecutivos vinculados al brazo del macrismo más duro, empieza a actuar como vocera del poder económico concentrado, precisamente en cada uno de estos puntos que yo les mencionaba. Por eso, incluso actuando para poner trabas en la lógica del funcionamiento del Congreso y fundamentalmente el Senado. ¿Pero por qué? Porque en el Senado y en el diputado se tenía que discutir el tema del impuesto a los ricos. La lógica de poner trabas al funcionamiento, yo creo que estaba concentrado en ese mensaje. Fíjense que apareció en ese momento, e incluso el juego que hizo Cristina Fernández Kirchner para que la Corte le diga que no al lugar a lo que está pidiendo, pero ustedes tienen toda la facultad para sesionar como a ustedes les parezca, de acuerdo al reglamento. Yo creo que fue parte de esa jugada de ajedrez, de adelantarse para que después, si se aprueba el impuesto a los ricos, no sea presentado en tribunales para su neutralización. En términos bushianos, de George Bush sería como un ataque preventivo, ¿no? Exactamente. Ese es el contexto que se da en Argentina. Ahora bien, si en este recorrido es la Argentina, un sector de la alianza del Frente de Todos enloqueció y quiere llevar a la Argentina hacia el socialismo o hacia el comunismo,
Como bien mencionaste vos, Dani, es un debate que está recorriendo Europa, Estados Unidos y países latinoamericanos. En Europa, en España, Italia, Suiza, Gran Bretaña, Portugal, Rusia, están hablando de cobrar un impuesto a los sectores de alta capacidad contributiva. Incluso hay un proyecto presentado por economistas que trabajan con el economista Tomás Piketty, que se hizo famoso, bestseller mundial, vinculado con El Capital del siglo XXI, donde habla sobre las transformaciones y la concentración de la riqueza, pero fundamentalmente los incrementos obscenos patrimoniales en pocas manos, que proponen la creación de un impuesto europeo del 1%, un impuesto europeo progresivo para toda la Unión Europea, sobre el 1% más rico de toda la población del bloque. En América Latina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil y obviamente también en Argentina están debatiendo ese impuesto. A diferencia de la Argentina, todos los países que yo te mencioné de América Latina son fuerzas de la oposición que lo impulsan. En Estados Unidos, y es muy interesante la experiencia que se está dando en Estados Unidos, en términos políticos está Bernie Sanders, Elizabeth Warner, que son del Partido Demócrata, que tienen una propuesta para el pago de impuestos de los ricos. Digo que es muy interesante porque hay una organización, Patriotic Millionaire, o sea, patriotas millonarios patriotas, que son los multimillonarios, y dentro de ellos está Bill Gates, que dicen que tienen que pagar más impuestos. E incluso ex financista de Wall Street, hay una página que invito a que la visiten, Patriotic Millionaire, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo dicen? Y esto es lo que a mí me parece que es muy interesante para reflexionar. No es que dice, bueno, la verdad que este sistema es injusto, no, esto está muy mal, que nosotros hayamos concentrado tanto la riqueza, está mal que nos bajen los impuestos. Ellos dicen, tenemos que pagar más impuestos, ¿pero para qué? Para mantener el sistema que tanto nos benefició. Aportemos un poco, porque corremos el riesgo de perder todo. Entonces, esta es la lógica que está funcionando también en sectores conservadores que dice, bueno, si tenemos que mantener este sistema, bueno, hagamos un poquito más de aporte, no agudicemos las contradicciones de esta globalización neoliberal. No pasa lo mismo en Argentina. Incluso el Financial Times, diario conservador por excelencia del mundo financiero, dice, a partir de ahora hay que pensar reformas radicales que adopten un Estado con un rol activo en la economía y que tiene que haber una redistribución de ingresos y que los impuestos sobre la renta y la riqueza tienen que estar presentes. Y para cerrar esta partecita es hasta el FMI, o sea, el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI elaboró un documento y recomendó la adopción de medidas fiscales que aumenten las alícuotas para los tramos más altos de impuestos a la ganancia y bienes personales. Este contexto internacional es para decir, lo que se discute en Argentina no está fuera de agenda. Segundo, la reacción de los grupos concentrados en Argentina es de lo más reaccionario que hay en el mundo, porque te mencioné el Financial Times, te mencioné el FMI, te mencioné los multimillonarios de Estados Unidos, lo que habla de la dificultad de las transformaciones o cuando se quiere hacer un pequeño avance, pequeño avance, porque tampoco es que dice que se mantiene eternamente este impuesto en este anteproyecto de ley, este impuesto a la riqueza. Dice, por única vez, el 1%, más o menos el 1,5%. Pero este es el contexto de este debate en Argentina. Alfredo, está la particularidad, vos describías lo que estaba sucediendo en otros lugares del mundo donde se está debatiendo, está la particularidad del capítulo Argentina, y yo pienso, imagino, cierro los ojos y me imagino cuál es la lista de esos 10.000 o 12.000 argentinos o argentinas que serían afectados por este nuevo impuesto y excepcional ante la excepcionalidad
del coronavirus, y me imagino personas, cuando abro los ojos y hago la lista, personas que tienen una enorme capacidad de incidencia en la agenda mediática, o porque son dueños de los medios de comunicación, o porque son grandes auspiciantes de los medios de comunicación, y los auspiciantes y el área comercial tiene una enorme capacidad de disciplinar cuál es el sumario de los medios de comunicación. Entonces, veo por un lado también, y cuando cierro los ojos y abro los ojos y me imagino la lista, veo muchas personas que son sponsors de candidaturas presidenciales o candidaturas políticas. Y no digo de un sector que ahora está en la oposición, sino también sectores que hoy están dentro del oficialismo. Como bien describiste vos, no es un proyecto del Poder Ejecutivo, es un proyecto de un sector, probablemente el mayoritario, dentro de la coalición gobernante, que es el sector que acompaña, si se quiere, al kirchnerismo más clásico. De hecho, quien impulsa este proyecto es Máximo Kirchner y Carlos Heller. Sí, y Hugo Yasky. Sí. Y Hugo Yasky. Y ha recibido a un apoyo, no sé cómo calificarlo, pero un apoyo no del todo vehemente. Quizás puede ser una táctica política eso, ¿no? Habría que ver. Por parte de Martín Guzmán por un lado, o del propio presidente de la Nación. Yo quiero ver, y esto es una pregunta, la pregunta seguramente va a ser respondida próximamente en los próximos días, próxima semana. Yo quiero ver los votos para sancionar una ley de esa característica. Es una pregunta que yo me hago. Si van a estar los votos para sancionar la ley. Por lo pronto el debate público no está instalado, ¿no? Me dejás meter dos temas. Uno, lo que hablaba ahí de la objeción al eventual tratamiento. Viste que para los próximos días va a sesionar el Congreso. Explícitamente, cuando Cristina convoca la sesión para el 13 de mayo, esa sesión virtual va a tener la paradoja de que va a servir para confirmar el cambio en el reglamento que autoriza la sesión virtual. Ahí va a haber un problema de ese tipo. Y por eso medio que expresamente se decidió que en las primeras sesiones del Senado, hasta que ese sistema adquiera algún nivel de legitimidad, no entrar con la otra cuestión. A mí me dicen desde el corazón del cristianismo que el tema sigue pendiente, está en la agenda y que se va a meter, en algún momento va a volver, no se va a dar marcha atrás en esa decisión. Tema 2. Escuchaba lo de Alfredo con los puntos críticos donde él ve que se empezó de alguna manera a fisurar este imaginario del consenso respecto a la cuarentena. Cuando aparece el primer cacerolazo por el tema de los sueldos de la política, desde el gobierno apareció la idea de, en vez de bajar el sueldo de la política, establecer un impuesto que de alguna manera sea para los que cobraban salarios más altos. Fue el primer indicio que yo tuve, por lo menos desde el sector del gobierno, respecto a esa idea que podía parecer a priori un argumento casi corporativo, es decir, ¿por qué me van a sacar? ¿Por qué va a tener que bajarse el sueldo un ministro que cobra 280.000 pesos y no se va a bajar el precio un gerente de un banco que cobra 900 lucas? Ni hablar un embajador que cobra 600 o un juez que en algunos casos cobran 600, un juez de la corte que dicen que cobra 1.000, 1.000.000 de pesos. Eso fue lo primero que yo vi en ese aspecto. Y después, vos planteaste, no quiero meterme en un territorio demasiado espinoso, pero en cada uno de esos temas parece que hay roles. Daniel, vos dijiste si sería una estrategia de que Guzmán y Alberto Fernández no dicen demasiado de este tema, qué sé yo. Creo que ahí hay como un universo que tuvo un primer antecedente cuando ocurrió el pedido de intervención del Poder Judicial de Jujuy. Es decir, hay acciones que pueden ser motorizadas desde el Congreso, dentro de la misma alianza, y de alguna manera va a existir esta especie de acuerdo, de un acompañamiento, quizá no llevar la bandera, pero sí que haya otros actores y el gobierno no sea el que obture, o no, por lo menos el Frente de Todos, el que obture la eventual sanción. Me gusta la pregunta, el interrogante respecto a cómo se van a juntar los votos, porque ahí sí efectivamente puede llegar a poner sobre la mesa matices y discusiones.
aparece en otro planteo, por ejemplo, un planteo de algunos gobernadores fue que se coparticipe. Nosotros acompañamos ese proyecto por única vez y se coparticipa, que también es un planteo que tiene que ver y que puede aparecer en el escenario diciendo por qué, por ejemplo, van a acompañar los diputados de Neuquén, por citar un caso, una provincia que tiene... O Catamarca, que no tiene ningún caso. Por ejemplo, ¿por qué vamos a acompañar si eso, digamos, no puede seguir en el reparto? Entonces, me parece que va a haber una discusión, un debate que va a ser mucho menos lineal en esa cuestión, que posiblemente aparezca una inevitable, incluso razonable, pulseo de acuerdos políticos cuando tiene que ver toda medida que involucra, en todo caso, fondos. Puede parecer menor cuando estamos hablando de discusiones de otra naturaleza, de las grandes fortunas, pero que también en la realidad hay cuestiones mucho más mundanas que también pueden explicar por qué un gobernador puede mandar o no a sus diputados a acompañar una ley de... Dos comentarios para uno y otro que lo trajeron a este debate. Primero, me estoy imaginando cómo abre y cierra los ojos Tonietti, pensando los nombres, y yo creo que como me está provocando. Entonces, yo simplemente digo que es con información oficial, pública, difundida por la revista Forbes a nivel internacional, que arma los rankings de los multimillonarios del mundo, uno sabe quiénes son las familias más ricas en Argentina. Entonces simplemente te doy algunos nombres para que los sepamos y los compartamos. La Paolo Roca con su familia Roca es el número 1. Según Forbes, esto es según Forbes, no es AFIP, no es información confidencial. Según Forbes, tiene una fortuna calculada en $8.000 millones. Esto es a fin del 2019. También la familia Bulgeroni tiene $6.200 millones. La familia Pérez Compán tiene $3.000 millones. Los Roemers, Alberto Roemer, que es la familia es dueña principal de la principal empresa de industria farmacéutica del país, tiene $2.800 millones. Eduardo Ernequian, posee $1.500 millones. Fortunas de acuerdo a la revista Forbes, digamos de Estados Unidos, no es que también es de alguno que levanta las banderas rojas. El total de las fortunas de las 10 familias en Argentina suman $33.000 millones en el 2019. Uno que puede pensar cuánto puede, el 1% son 330 millones de dólares. Para el presupuesto de un Estado es poco. Y ahí voy a lo que planteaba Pablo, vinculado a decir, bueno, que se coparticipen los recursos. La verdad que no es que va a recaudarse muchísimo. Entonces la pregunta es ¿y por qué lo hace? Entonces volvemos al punto inicial, que es parte de la disputa política. Es una muestra, una señal política para mostrar que, también los ricos hacen un aporte. Porque es una disputa por la equidad tributaria. Esto es un punto central. No para financiar al Estado. Uno puede decir, son algo de recursos. Ten en cuenta cuánto es la magnitud del presupuesto total que tiene el Estado y cuánto puede recaudar. Porque es un punto importante saber que el Estado se financia emitiendo su propia moneda y que con el reflujo de esa moneda, con la actividad económica, por el pago de impuestos, permite permite el gasto en el funcionamiento del Estado. O sea que cuando se habla de impuestos, y en este caso es una señal clara sobre tratar de mejorar la equidad tributaria, la equidad económica, en un espacio de disputa política. Bien, a propósito, y es lo último que tengo para aportar de lo que decías recién, Pablo, y haciendo referencia al proyecto impulsado por senadores oficialistas para la intervención del Poder Judicial en la provincia de Jujuy, hay dos cosas. Primero, no hubo ninguna manifestación pública de ningún integrante del Poder Ejecutivo apoyando eso.
por la información que circula, más bien habría ocurrido todo lo contrario. Y por otro lado, como bien dijera, si se me permite citarlo, querido Totó, en el capítulo anterior del neoalbertismo, uno de los gobernadores que más afino, que mejor está interpretando en este momento al presidente de la Nación, casualmente es el gobernador Gerardo Morales. Es que justamente viene de esa conversación. Ese vínculo apareció el tema Jujuy y dijo, pero bueno, hay cuestiones que hay una responsabilidad que en todo caso un sector del Frente de Todos puede considerar que un desmanejo y van a avanzar con esa decisión. Si después ocurriese, después quedó por la pandemia uno de los tantos temas que quedó trabado, si ocurriese una intervención del Poder Judicial de Jujuy, que también en este juego de sobre qué puede opinar, qué no, qué puede meterse, hay una zona gris y que naturalmente no se quiere meter, el presidente, habrá que ver si eso ocurriese, si existiese un veto o no. El anticipo, la información que yo tengo, es que en esa conversación dijo, bueno, si el Senado avanza con eso, es una decisión del Senado porque no es solo mía, habrá suficientes senadores que acompañan esa medida. Ese es el punto que también me parece que hay como un juego, ¿sí? De que a veces hay para mí el mismo sistema del Frente de Todos permite determinados matices y algunos juegan en un lado y otros juegan en otro. Bueno, hemos terminado el capítulo número 29, muy intenso de Truco Gallo, hablando de el impuesto a los ricos, algo que está impulsando un sector de la coalición oficialista. Hacemos Truco Gallo, gracias a Alfredo Cuchu Zayat. Muy bien, un abrazo inmenso para todos. Pablo Totó Ibáñez, muchas gracias, Pablo querido. Saludos muchachos desde Gonet, desde el confinamiento en Gonet. Bueno, todos cumpliendo la cuarentena como debe ser. La coordinación a cabo de Patricio da Torre, gracias querido Pato. Pablo López haciendo la producción comercial, también cumpliendo la cuarentena de La Plata. Adrián Catarazzo, operador técnico. El realizador es Simón Vilarrubia, muchas gracias al querido Simón. Y el diseño gráfico a cargo de Andrés Rozzi y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Mi nombre es Daniel Tonietti y nos vemos en el próximo episodio. Chau.